Hola, bienvenidos a esta nueva perla de la palabra, a nuestra quinta perla relacionada con la serie Examinándonos. En las perlas anteriores hemos hablado acerca de la razón por la cual necesitamos examinarnos a nosotros mismos, porque nuestra fe el día de hoy está bajo ataque, no solo externamente, sino también internamente, por un lado. Por el otro lado, estamos viendo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, meses, años, cómo se han multiplicado infinitamente las señales de la próxima venida de Cristo, y por lo tanto también necesitamos estar preparados para ella. En las perlas anteriores vimos acerca de todas esas señales, de la necesidad de examinarnos a nosotros mismos y de una instrucción de cómo examinarnos a nosotros mismos que nos deja el Señor en su palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 24. Ya examinamos desde Primera de Tesalonicenses 5:1 al 11. También comenzamos a ver ya los diferentes ítems de ese examen, comenzando por 1 Tesalonicenses 5:12 al 13. Hoy vamos a compartir acerca de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice la palabra: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Como vemos, en este pasaje nos habla de 5 cosas: diligentes, animados, fortalecidos, pacientes y no pagando mal por mal a otros. ¿A qué se refiere la palabra con estos temas? En primer lugar, en cuanto a la diligencia. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá, y opera tanto en lo natural como también en lo espiritual. La palabra de Dios dice en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 que Dios desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, que nos vaya bien en todas las cosas. Pero esa prosperidad, como bien nos enseña Proverbios 10:4, viene de que seamos diligentes. ¿Diligentes en qué? Diligentes en el conocimiento de la palabra, diligentes en la obediencia a la palabra, diligentes enfocados en crecer en el Señor. La palabra dice en Mateo capítulo 11 versículo 12 que solo los esforzados, los valientes, los diligentes arrebatan el reino de Dios, porque el reino de Dios sufre oposición hasta este tiempo. El Señor en Juan capítulo 10 versículo 10 nos recuerda que Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, pero hay alguien que se opone a que nosotros tengamos esa vida abundante, y es el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que viene a robar, a matar y a destruir. Por lo tanto, necesitamos ser diligentes en destruir todas las maquinaciones del diablo para robarnos, matarnos y destruirnos. Recordemos que el diablo, dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 44, que él es mentiroso, su naturaleza es de ser mentiroso, y es con mentiras que Él trata de engañarnos para robarnos la vida eterna que tenemos en Cristo, la vida plena que tenemos en Cristo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que son mentiras y que se oponen a la obediencia a la palabra. Y las fortalezas son los patrones de conducta que hemos heredado de la vieja manera de vivir y que están fundamentados en mentiras, en caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte y cuyo origen es el infierno mismo, no es la palabra de Dios.
Entonces necesitamos ser diligentes para conocer, en primer lugar, para conocer la palabra de Dios y para ser guiados por ella. El Salmo 119, versículo 59, nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y es lámpara y lumbrera para que nuestros pies no tropiecen, sino que para que caminemos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y viviendo en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tengamos vidas plenas, bendecidas, abundantes en Cristo. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice también en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:14 que amonestemos a los ociosos, que los animemos. Amonestarlos es animarlos. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que velemos, que estemos firmes en la fe, que nos portemos varonilmente y nos esforcemos, que le hagamos ganas a la vida cristiana. La vida cristiana no va a ser un lecho de rosas, va a ser así como tiene rosas en el camino, que son sus bendiciones, que son las victorias, la plenitud y todo. Esas rosas también de vez en cuando tienen espinas y vamos a tener algunos momentos de aflicción, pero la palabra de Dios nos dice que no temamos, porque en el mundo tendremos aflicción, pero Cristo ya venció al mundo, y si estamos en Cristo nosotros también lo venceremos. Pero necesitamos velar, estar firmes en la fe, portarnos valientemente y esforzarnos para alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 7, también la palabra nos estimula a esforzarnos y animarnos, a no temer, a no tener miedo de las obras de las tinieblas, porque Cristo ya lo venció, y si Cristo lo venció y nosotros estamos en Cristo, estamos en su palabra, nosotros también lo venceremos, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Más es el Espíritu Santo en nosotros que el espíritu del mundo, el diablo y los demonios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿por qué temeremos lo que nos pueda hacer el hombre? Lo que necesitamos es caminar en esa victoria que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Por el otro lado, también la palabra nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, nos dice que nos fortalezcamos en Él, en su palabra y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo todos los ataques del enemigo, y habiendo acabado todo, estemos firmes. Por el otro lado, que seamos pacientes. No todos están espiritualmente donde nosotros estamos, ni todos son como nosotros, ni todos van a pensar en todo como nosotros. Lo que necesitamos es tomar como base la palabra de Dios y estar unidos en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin querer imponer nuestros pensamientos a otros. Nuestros pensamientos respecto a las cosas que nos dice la palabra de Dios van a estar influenciadas por los dones que Dios nos ha dado, por el llamado que Dios nos ha hecho, por el nivel de revelación que tenemos, por el nivel de relación que tenemos con el Señor, por el nivel de conocimiento de la palabra. Y todos vamos a tener más de alguna imperfección, porque no hemos llegado a la perfección de Cristo. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que de alguna medida los demás, pero también nosotros, tendremos algún nivel de imperfección, pero somos hermanos no porque no tengamos imperfecciones. Somos hermanos no porque ya seamos perfectos, somos hermanos porque tenemos un mismo Padre y tenemos un mismo hermano mayor, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y
todos somos parte de la familia de la fe si verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo y como nuestro Señor y Salvador, porque la palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no tenemos por qué pagar a nadie mal por mal, al contrario, devolver el mal que nos hagan con bien, bendecir y no maldecir. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, que si nosotros bendecimos a otros seremos bendecidos, pero si maldecimos a otros también nosotros seremos maldecidos, de tal manera que si queremos vivir en una vida de bendición necesitamos ser diligentes, animados, fortalecidos, pacientes y pagando el mal con el bien, haciendo el bien a todas las personas, aunque a nuestros ojos no lo merezcan. La palabra de Dios dice que bendigamos aún a nuestros enemigos, que bendigamos aún a aquellos que nos hacen mal, que nos persiguen, que nos atacan, para que seamos hijos de nuestro Padre Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Así que usted y yo, en lo que nos debemos enfocar no es en los pensamientos humanos. Lo que nos necesitamos, lo que nos dice este pasaje, de ser diligentes, de animarnos unos a otros, de fortalecernos, de ser pacientes y de devolver el mal con el bien, es que nosotros no pensemos conforme el mundo, sino pensemos conforme a Dios, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien, con esto con esto nos debería servir para saber si realmente estamos siendo diligentes en nuestra vida como creyentes, creciendo en todo en Cristo, como nos dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, y si estamos animados. Tenemos muchísimas causas por las cuales estar animados en el Señor. En primer lugar, porque nuestra vida cada día va en aumento como la luz de la aurora, cada día va siendo perfeccionada nuestra vida por el Espíritu Santo. En segundo lugar, porque tenemos muchas bendiciones, tenemos vida, tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo, nuestras necesidades están provistas, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para nuestra transformación, nuestra restauración, liberación, sanidad, etcétera. Así que tenemos muchísimos motivos para estar animados. Es cierto que vamos a tener algunos problemas ocasionalmente, pero más son nuestras bendiciones que los problemas que podamos enfrentar. Y eso nos debe llevar a fortalecernos en nuestra fe, a ser pacientes para con otros y además también a examinar si estamos devolviendo el mal que nos hacen con bien, si estamos siendo personas de bendición para otros. La palabra de Dios dice claramente en Génesis capítulo 12, versículo 2, que Dios nos va a bendecir para que seamos de bendición para otros. Necesitamos examinar nuestra vida a la luz de estos conceptos. Si estamos siendo diligentes, si estamos animados en nuestra vida en el Señor, si estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza constantemente, si estamos siendo pacientes para con otros y si estamos haciendo el bien a todos, aún a nuestros enemigos. Con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y los esperamos en la siguiente perla, donde seguiremos escudriñando las Escrituras en cuanto a lo que el Señor nos manda, a que nos examinemos, que examinemos en nosotros mismos para saber que andamos en la fe. Bendiciones y un abrazo para cada uno y nos vemos en la próxima. Gracias por conectarse. Que estén bien.